Bien, hermanos, muy buenos días a quienes no he tenido la oportunidad de saludar. Entonces, dentro de la serie de charlas o estudios que componen la instrucción bíblica de este campamento, que los organizadores han considerado importante para nosotros durante esta actividad, tenemos allí la lista de todos los estudios. Hemos ya tenido estos tres acerca del Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo como nuestra sabiduría, el Señor Jesucristo como nuestro poder. Y entonces a mí me corresponde ahora el honor de hablar del Señor Jesucristo como nuestro Señor, valga la redundancia. Precisamente eso es parte de lo que consideraremos en esta disertación, que es difícil hablar del Nuevo Testamento sin mencionar tarde o temprano la palabra Señor, porque es una de las palabras que más se repite, y con razón y con propósito. Bueno, entonces el último versículo que consideramos cuando hablamos del Señor Jesucristo como nuestro glorioso, magnífico Salvador fue en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ayer estuvimos enfocados en el Señor Jesucristo presentado como el Salvador. Definitivamente es una palabra en la cual todos nos regocijamos, porque estábamos en una situación de gran peligro, y de esa situación de gran peligro el Señor nos rescató. De eso vamos a hablar con un poco más de detalle en la charla de esta tarde, si el Señor así lo permite. Pero justo después de esa declaración de los ángeles a los pastores que estaban allí en ese lugar cerca, en el pueblo de Belén, dice que ese Salvador que nació es Cristo el Señor. Entonces, se me estaba ocurriendo como una analogía para tratar de explicar el propósito de esta frase allí: un Salvador que es Cristo el Señor. Hagan de cuenta que en medio de la inseguridad que a veces se vive en nuestro país, en nuestra sociedad, alguien nos dice: ya llegó el protector, y este protector es el general de la República, y nos dan el nombre allí. Entonces, no es de ninguna manera una redundancia innecesaria hablar de que quien estaba naciendo era un Salvador, y que ese Salvador es Cristo el Señor, porque en la primera parte nos está haciendo énfasis en cuál es su función, cuál es su labor, cuál es su misión. La misión de aquel niño, Dios encarnado, que estaba siendo dado a los hombres, era rescatarnos, librarnos. Pero no era cualquiera. De hecho, no cualquiera podía llevar a cabo esa misión. Esa misión era llevada a cabo por aquel que nosotros aquí leemos en español: Cristo el Señor. Cristo, como una traducción directa de la palabra Mesías, tan importante en todo el contexto del Antiguo Testamento y del pueblo judío. Y Señor, que es entonces la palabra que tenemos aquí, que es la que se traduce en nuestras Biblias como Señor la inmensa mayoría de las veces. Es una palabra que es derivada de la palabra kuros, que quiere decir autoridad. Kurios entonces es Señor, que se deriva de autoridad. Y tenemos algunas palabras relacionadas en el Nuevo Testamento con la palabra kurios. Entonces tenemos la palabra kuriotetos, que quiere decir señorío o dominio. Kurieuo, que quiere decir señorear, ejercer esa autoridad. Y esta palabra de ninguna manera es de la familia, pero es una palabra que está muy vinculada con la aparición de la palabra kurios en el Nuevo Testamento. Y es la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Hablar y entender lo que quiere decir Señor en gran medida tiene que ver con entender qué quiere decir esclavo, y viceversa. Entonces, pues eso es una palabra que aparece en contraste con la palabra Salvador, que aparece del orden de las decenas. La palabra Señor aparece del orden de las centenas en el Nuevo Testamento. Es una de las palabras que más se repite en el Nuevo Testamento. Entonces acá solamente unas imágenes
para quienes son más visuales, que nos ayudan a sumergirnos en esta idea a la cual le vamos a dar vueltas y vueltas durante los próximos 40 minutos. ¿Qué es un señor? Un señor es una persona que tiene absoluto derecho de propiedad sobre algo o sobre alguien. Entonces aquí tenemos al siervo delante de su señor, o mejor, al esclavo, para hacerlo más explícito, delante de su señor. El esclavo está en una condición definitivamente de veneración delante del Señor. El Señor es quien tiene la autoridad y el esclavo se rinde a esa autoridad. Hay otras palabras con las cuales quisiéramos hacer un contraste en el Nuevo Testamento. Cuando decimos curios como Señor, la vamos a contrastar con basileus, que es la palabra que se utiliza para rey. Y no porque ellas sean excluyentes, no porque ellas sean contradictorias. Lo que pasa es que no son la misma palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, cuando se describe el título con el cual el Señor glorioso se manifiesta, Rey de Reyes, Señor de Señores, se usan esas dos palabras, porque transmiten ideas con matices diferentes. Ambas hablan de autoridad, pero mientras el concepto de rey habla de autoridad, digamos, grupal y colectiva, el curioso Señor habla de la autoridad sobre algo específico. Entonces, a veces, quizás para los cristianos, la idea de que Jesucristo es el rey podría no ser tan influyente para nosotros como individuos como la idea de que Jesucristo es el Señor. Porque el rey nos hace pensar en que Él domina sobre muchas cosas, domina sobre muchas personas y pues no tendría tanta dificultad el corazón humano en entender eso mientras no va al caso específico de mi condición delante de ese rey. Mi condición delante de ese rey no es contemplar a alguien poderoso, sino contemplar a alguien que tiene absoluto poder sobre mí, uniéndolo con el estudio anterior. Entonces, es mucho más específico porque así es mucho más fructífero para nuestro caminar delante de nuestro Señor. No es solamente Señor de muchas cosas, es Señor absoluto mío. La palabra doulos, que ya dijimos que quiere decir esclavo, también la podemos contrastar con la palabra ergatés, que quiere decir trabajador. También se usa en el Nuevo Testamento muchas menos veces que la palabra doulos. Por ejemplo, en Mateo 20, capítulo 1, cuando el dueño del terreno salió a buscar jornaleros. Entonces, los ergatés eran personas que estaban al servicio de alguien, pero no en la condición de propiedad. Era una relación más laboral, una relación mucho más parecida a lo que nosotros hoy en día entendemos. Para nosotros no es sencillo entender la relación de señor a siervo o señor a esclavo, porque vivimos en un momento histórico donde difícilmente lo vemos, al menos no en nuestro contexto más inmediato. No vemos cómo alguien es dueño de otra persona literalmente. Lo que sí vemos son muchas relaciones contractuales donde definitivamente uno tiene algún tipo de autoridad sobre otro, pero cuando quiere como que se escapa, rompe el contrato, renuncia. Esos serían los ergatés. Nosotros no somos ergatés del Señor Jesucristo, somos doulos, somos esclavos. Una palabra que enriquece más la idea de curios, de Señor, es la palabra despotés, de donde viene nuestra palabra déspota, y que es una palabra que tiene connotaciones para nosotros negativas, ¿cierto? Alguien déspota es alguien como que no es amable y manda desconsideradamente. Eso es también fruto un poco de nuestra condición histórica o de nuestra circunstancia histórica. En realidad la Biblia sin rubor habla de Dios también como el curios déspotas, que quiere decir que es alguien que ejerce autoridad sin ningún tipo de auditoría y sin ningún tipo de restricción. Y eso no es para nada malo, sino es absolutamente admirable para nosotros, porque entendemos que Dios es Dios y ese tipo de conceptos nos ayuda a considerarlo en la posición que realmente a Él le corresponde. Entonces, cuando escuchemos la palabra déspota por allí, para el ser humano
Tener una condición en donde puede ser déspota es muy malo porque el ser humano tiene un corazón oscuro, pero Dios es un Señor déspota en el sentido que Él tiene absoluta autoridad irrestricta, sin ligadura alguna, sin limitación alguna. Y otra palabra que enriquece el concepto del esclavo sería este egoracete, que quiere decir comprado. Es una palabra. Eso tiene que ver mucho seguramente con la charla acerca de la redención, pero un esclavo inherentemente era una persona que por alguna razón había perdido la propiedad sobre sí misma y esa propiedad le pertenecía a otra persona, como se dice en 1 Corintios capítulo 6, porque hemos sido comprados por precio, entonces glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Bien. El Señor Jesucristo es Señor y es Señor de todos. Esta es una aclaración que queremos hacer en este punto, porque si bien uno de los conceptos más obvios de la fe cristiana es que el Señor Jesucristo es Señor de la iglesia, eso podría a veces confundirnos con si el Señor Jesucristo entonces no es Señor del resto de las personas que no hacen parte de la iglesia. Cuando Pedro está predicando el evangelio aquí en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, él empieza su predicación diciendo esto: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Bueno, dijo en el versículo anterior que Dios no hacía acepción de personas, muy sorprendido de cómo Dios lo estaba llevando a predicarle a los gentiles. Y después dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Entonces, pues para Pedro esa idea estaba despertándole una gran cantidad de nociones como ese Salvador que él predicaba, que conocía y para quien ahora era su vida, era un Salvador no solamente para sus paisanos judíos, sino para todo el mundo. Pero a la vez está diciendo algo teológicamente muy profundo, y es que el Señor Jesucristo, sea o no sea reconocido por un individuo, es Señor de ese individuo. Para enriquecer aún más esta idea, vamos a leer el Salmo 13, que es el pasaje el Salmo 110, aquí cometí un error. Este es el Salmo 110, que es el pasaje más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y que habla acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces arranca el Salmo diciendo: Jehová dijo a mi Señor, el Padre, Jehová, yo soy, habla a Adonai, su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En este salmo queda muy claro cómo el Señor Jesucristo recibe autoridad de su Padre, y es una autoridad que se expande sobre todas las naciones de la tierra. Es una autoridad que distingue dos grupos. Uno, aquellos que se le ofrecen voluntariamente. Ahí es donde está la iglesia, ahí es donde estamos nosotros, y en este grupo por supuesto nos vamos a concentrar cómo el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Pero no queremos dejar de decir que el Señor Jesucristo es Señor también de aquellos que se han rebelado, como dice el Salmo 2, aquellos que en su ira se han querido apartar del dominio del Señor, y el Señor los quebrantará. Y el Señor juzgará a estas naciones y las llenará de cadáveres. Entonces, el hecho de que alguien no reconozca al Señor Jesucristo como lo que es, no significa que el Señor Jesucristo perdió algo de lo que es. No significa que el Señor Jesucristo deja de ser algo de lo que a Él inherentemente le corresponde, que es la autoridad. De pronto, como una pequeña ilustración, nosotros acá en Colombia hace no mucho tuvimos elecciones, ¿cierto? Y muchos no estuvieron de acuerdo con quien quedó como presidente y ganó las elecciones, pero a partir del 7 de agosto, quien ganó es el presidente de todos los colombianos,
más allá de que le guste o no le guste, ¿cierto? Y la persona puede poner letreros, zapatear, hacer lo que quiera, pero el presidente es quien ganó las elecciones, porque desde el punto de vista de la Constitución como autoridad, a él le corresponde esa dignidad. Entonces, eso pasa con el Señor Jesucristo y las personas que no son parte de la iglesia. No importa que no reconozcan la autoridad de Cristo, Cristo no pierde su autoridad por ello. Bueno, entonces solo unas pequeñas imágenes que nos ayudan a pensar quién es el Señor Jesucristo. Es aquel que gobierna sobre todas las naciones, es aquel bajo cuyo estrado se postrarán todas las rodillas de la tierra. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien tiene la autoridad. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en ese grupo que se le ofrece voluntariamente, según el Salmo 110, que somos nosotros, los creyentes genuinos, los cristianos. Dice Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. ¿Quién de ustedes teniendo un siervo, un dulos, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que uno inevitablemente lee con más incomodidad desde su condición humana, desde su respuesta de corazón natural ante la grandeza de Dios. Porque este pasaje es lo completamente opuesto de lo políticamente correcto, ¿cierto? ¿Qué es lo políticamente correcto? Esas cosas que se dicen y se hacen como para hacerle pasito a todo mundo, para no ser demasiado brusco, para tratar de llevar las cosas muy simpáticamente. Y el Señor Jesucristo aquí no está hablando de manera simpática alguna. El Señor Jesucristo está siendo muy, muy escueto acerca de lo que significa la autoridad de un Señor con su esclavo, con su siervo. Y está diciendo, bueno, y repito, para nosotros no es tan fácil entender ese pasaje como para las personas de aquel entonces, que día tras día se cruzaban en su camino con personas que eran propiedad de otras personas, sobre las cuales había potestad de un tercero. Entonces, la historia es muy sencilla. Él dice, bueno, ustedes saben cómo funciona esto. Cuando llega el señor de la casa o el señor de la propiedad, cansado después de hacer sus cosas, él no se pone a decirle al esclavo, venga y siéntese a comer conmigo, ¿usted ya comió? No llega a preguntarle preocupado si está cómodo, si está bien. Llega a esperar a que rápidamente venga y le traiga la comida. Y después de que le trae la comida, no le da gracias. Eso para nosotros suena brusco, ¿no? Desde pequeñitos a nuestros hijos les enseñamos cualquier cosa que hagan por ti, apréciala y da las gracias, porque somos iguales. Pero con el Señor Jesucristo eso no es así. Con el Señor Jesucristo el amo no le da gracias a su siervo. Dice el Señor Jesús, pienso que no, eso no funciona así. De tal manera, a la luz de esta situación bastante cotidiana en aquel entonces, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Aquí inútiles podría ser traducidos también como indignos, reconociendo la bajeza del siervo. Entonces, siervos indignos somos porque apenas hicimos lo que debíamos hacer. No somos héroes, no somos alguien que merece un aplauso. Frente al Señor Jesucristo no hay nada que nosotros podamos hacer que lo impresione y lo deje a Él en condición de agradecimiento. A veces el vano corazón del ser humano puede pensar que Dios nos debe algo, ¿no? Que Dios debería estar agradecido conmigo. Bueno, acá tenemos un pasaje muy fuerte de boca del Señor Jesucristo que dice, olvídate, el Señor Jesucristo no está agradecido con nadie, porque nadie puede tener gracia para con Dios. Porque todo lo bueno Él lo merece y nada que no sea
conforme a su santidad y perfección, lo merece Él de manera alguna. Entonces, ya vamos teniendo una mejor idea a la luz de las Escrituras de una noción que es absolutamente importante para el creyente: la grandeza de su Señor, la majestad de su Señor, la bajeza de nosotros, sus esclavos. Entonces, nuestra relación con el Señor Jesucristo de ninguna manera es una relación entre iguales. No nos podemos confundir bajo ninguna circunstancia. Siempre nosotros seremos inferiores al Señor Jesucristo, llamados a parecernos a Él sin duda, y eso es en sí mismo una gracia que se nos conceda intentar imitarlo, a alguien que es infinitamente superior a nosotros. Pero nuestra relación con Cristo es una relación absolutamente jerárquica. Y la sociedad moderna, por mucho que trate de matizar eso, aún algunas visiones autollamadas cristianas que tratan de hacer más amable el evangelio, como si Dios necesitara la asesoría humana para hacer el evangelio más impresionante o más atractivo. Entonces, quizás podríamos caer en el engaño de que necesitamos suavizar esa fuerte jerarquía que hay entre el hombre y su Señor. Y entonces empezamos a incentivar la idea de que el hombre puede ver en su señora a su parce, a su socio, a su igual, y eso es absolutamente opuesto de lo que la Biblia presenta. La Biblia quiere dejar muy en claro que Él es Señor y nosotros somos siervos, y por lo tanto nuestra relación con Dios debe mantener siempre esa proporción. Que nadie se sienta en libertad de tratar de echarle la mano al hombro al Señor, porque es con reverencia que necesariamente debemos acercarnos a Él. Si no lo hacemos así, no podremos crecer en nuestro entendimiento de cuán grande es la salvación que Él ha traído para nosotros, porque no fue cualquiera el que vino a regalarnos esa gracia, el que vino a rescatarnos de esa manera. Es el mismísimo Señor del universo. Dice Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Bueno, entonces, aquel a quien corresponde toda la autoridad, aquel cuya grandeza no alcanzamos a describir con nuestros humanos adjetivos, viene a hacerle una oferta al hombre, viene a presentar sus términos. Y el Señor Jesucristo, por ejemplo, en este pasaje, le dice a quienes le estaban escuchando: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Empezamos nuestro estudio acerca de Jesucristo el Salvador, hablando de los que se pierden y de los que se salvan. Desde allí metimos las letras rojas, las letras verdes, los que se perdían, para los cuales la locura de la predicación, la locura de la cruz era un absurdo, o aquellos que encontraban en la cruz de Cristo las palabras de vida eterna, en la predicación de la cruz de Cristo, en el Evangelio, en las buenas noticias, las noticias y las palabras más alentadoras y esperanzadoras que ser humano alguno podría llegar a escuchar. Desarrollando la idea de Jesucristo el Salvador, veíamos cuán grande beneficio tienen aquellos que se salvan, ¿no? Los que se salvan, entonces somos tan favorecidos por la gracia de Dios. Pero de alguna forma no respondimos la pregunta: ¿cómo hacen los que se salvan para estar en ese grupo?
De alguna forma dijimos, los que se pierden son los que rechazan el mensaje de la cruz. Naturalmente, entonces, los que se salvan son los que abrazan el mensaje de la cruz. Aquí vamos a desarrollar un poquito más qué es ese mensaje de la cruz. En palabras del Señor Jesucristo, ¿qué significa ser de los que se salvan? Son aquellos que vienen en pos del Señor. Son aquellos que están bajo la autoridad reconocida del Señor. Son aquellos que entonces se han negado a sí mismos. Son aquellos que toman su cruz cada día. Y vienen estas palabras del Señor Jesucristo muy lapidarias. El que quiere salvar su vida, la del individuo, la de aquel que quizás está considerando el llamado del Evangelio, el que quiera salvar su vida, la perderá. No hay resultado posible diferente a que perderá aquello que tanto quiere preservar. Mientras que el que pierde su vida, negándose a sí mismo, renunciando a su vida, la del individuo, por causa de Cristo, éste la salvará. Este es el que realmente entra al grupo de los que se salvan. Palabras del versículo 18 de 1 Corintios 1. El que pierde su vida por causa de Cristo. Bueno, enriquece el Señor Jesucristo más la idea de la dimensión de lo que se está hablando. Se está hablando de la eternidad misma del alma humana, que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo o se pierde a sí mismo. La versión de Marcos dice: y perdiere su alma. ¿De qué le sirve al ser humano intentar hacer esto que igual no va a lograr? Preservar su vida a su antojo, si igual no lo va a lograr. No es sostenible ese proyecto. El proyecto de hacer lo que se me viene en gana y ser señor de mí mismo no es un proyecto sostenible. Puede durar años incluso, pero no es sostenible. El que se avergonzara de mí, de mis palabras, ese avergonzare también se puede traducir como deshonrare o restare el honor a las palabras de Cristo. Pues si Cristo tiene la autoridad suprema, sus palabras tienen autoridad suprema, sus palabras tienen la investidura de aquel que es la máxima autoridad. Y no tratarlas como tal es deshonrarlas, es avergonzarse de ellas, es ponerlas en vergüenza a la vista de los hombres. De este que se avergüence del Señor, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en su manifestación gloriosa. Entonces, el Señor Jesucristo, aquel quien tiene toda la autoridad, está diciendo que aquel que quiere disfrutar del resultado de su obra, es decir, aquel que quiere ser salvado de sus pecados, necesita negarse a sí mismo, necesita morir a sí mismo, necesita aceptar completamente que la dirección y autoridad en su vida ya no está más en su ego, en su yo, sino en Él. Daniel introducía el tema de en Cristo, que es la columna vertebral de todo el pasaje en 1 Corintios capítulo 1, para disfrutar de esos beneficios asombrosos. Son posibles estando en Cristo. Y estando en Cristo significa estando sometido a su autoridad. No significa haber hecho una oración o haber firmado un papel de membresía de alguna iglesia o haber terminado algún tipo de curso o saberse una confesión histórica, saberse un catecismo o ser ilustrado en cierto modelo teológico sistemático. Estar en Cristo no significa un asunto meramente intelectual, significa una rendición a los pies de Cristo, habiéndose negado a sí mismo,
de tal manera que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en palabras de Gálatas 2:20. Bueno, estas, como una anécdota, quizás estas palabras son las que dan origen a esa famosa frase de uno de los misioneros que fueron muertos por los Aucas en el Ecuador ya hace bastantes décadas, que decía: es sabio perder lo que no se puede ganar para ganar lo que no se puede perder, ¿cierto? Él hacía de eso un lema cuando las personas le decían: pero usted con su carrera tan brillante, ¿que se va a ir a meter allá a la selva a predicar el evangelio? Y él decía: es que estos son los asuntos de la vida eterna. Yo, ¿para qué voy a tratar de preservar las cosas vanas, terrenas, si igual esas no se pueden conservar? Hacer lo que a mí se me antoja, si igual no lo voy a poder conservar de ninguna manera, por mucho que me esfuerce. En cambio, voy a hacer la voluntad de Dios para seguir disfrutando de aquello que no se puede perder, porque tiene un valor eterno. Entonces, el Señor Jesucristo está planteando aquí el dilema de un alma humana, considerando qué hacer. Y en lo que se le antoja al corazón humano, lo que es propio de nuestros deseos, pues ¿qué queremos hacer? Darnos gusto, el hedonismo, ¿cierto? Eso es lo que en realidad en nuestra condición natural quisiéramos hacer, y lo podemos ver salpicando todavía nuestro día tras día. ¿Qué queremos hacer? Darnos gusto. Pero el Señor Jesucristo está planteando una cosa absolutamente opuesta. Hacer algo que no nos gusta. Está ofreciendo una cruz, está ofreciendo una tumba, está diciendo muera, está diciendo padezca, porque eso es la cruz. La cruz es un símbolo de humillación, de sufrimiento. Y por supuesto no hay nada que produzca tanta humillación y sufrimiento como tener que morir a nosotros mismos. Tener que demoler la imagen que nosotros tenemos de cada uno de nosotros como reyes y señores de nuestra vida, donde hacemos lo que queremos y ese es el objetivo de las cosas. Y empezar a caminar en la rendición a Cristo, donde Él es quien decide, donde Él es quien manda, donde Él es quien gobierna. Entonces, por si no quedara claro como lo está planteando el Señor Jesucristo, Él se pregunta allí en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si lo parafraseamos, palabras digamos más modernas o más coloquiales, el Señor Jesús está diciendo: ¿por qué muchos se echan cuentos? ¿Y por qué muchos le echan cuentos a los demás? Diciéndose y mostrándose como creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, pero ante su palabra tienen un profundo menosprecio. ¿Por qué alguien habría de fingir lo infingible, diciéndole a Jesús Señor, Señor, pero no venerando sus palabras y sus instrucciones? Bueno, no tengo tanto tiempo, pero creo que voy a hacer un pequeño comentario. Ayer hablábamos en las consideraciones acerca de Jesucristo el Salvador, que su salvación de los pecados, Él como el Salvador de los pecados, tenía un impacto inevitable, absolutamente necesario, en el peregrinar de aquel que ha sido salvado, en el peregrinar terreno, en el tiempo durante el cual caminamos con Él en este planeta. Él no solamente nos salvaba
de las consecuencias legales del pecado, la condenación eterna, sino que Él nos salvaba del señorío y de la ceguera del pecado. De manera que en esta tierra la vida abundante se disfruta. Cuando el Señor Jesucristo decía que Él vino y vino para ofrecer vida en abundancia, no estaba diciendo vida abundante futura. La vida abundante que el Señor Jesucristo ofrece empieza cuando la persona se encuentra con Cristo. Por supuesto es ilimitada y la manifestación plena está por venir y nos gozamos tanto en esa esperanza. Pero necesariamente implica una salvación del pecado en esta tierra. Y decíamos, ¿cómo podría alguien, a la luz de las Escrituras, no a la luz de la vanidad humana, porque eso sí lo entiende uno fácilmente, pero cómo a la luz de las Escrituras podría alguien decir, qué chévere, entonces yo voy a decir Cristo es mi Salvador, si hay que hacer una oración o 5 oraciones yo las hago, yo le firmo lo que sea, yo me aprendo el catecismo que sea, y sí, que cuando yo me muera no me manden al pailón. Pero mientras tanto aquí déjenme manejar las cosas a mi forma, como a mí me parece. Eso es absolutamente opuesto a tener en Cristo al Señor, a ver en Cristo al Señor, a ir en pos de Cristo. Eso es absolutamente contradictorio con ir en pos de Cristo que requiere morir. Entonces, esas ideas de que alguien podría tener en Cristo a su Salvador pero no a su Señor, eso es pura carreta, fruto del humanismo. Eso es humanismo barnizado de teología cristiana, pero de ahí no va a pasar. Cristo no va a ser impresionado en el gran trono del juicio con nuestra teología, con nuestros pensamientos. No, es que yo entendí que Él murió por mí y eso es lo único que importa. Y cada una de estas cosas que estoy dispuesto a seguir haciendo en mi carne y en mi necedad, Él ya las perdonó y Él ya las pagó. Eso no funciona así. No funciona a la luz de lo que Cristo dijo. Los que se salvan son aquellos que están bajo el señorío de Cristo. Y los que están bajo el señorío de Cristo no hacen esto. No le dicen Señor, Señor, y hacen otra cosa, como si sus palabras fueran palabras basura. Viene uno, y ya esto es para terminar, uno de los pasajes más estremecedores de las Escrituras, porque describen una decepción enorme e irreversible. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No importa cuántas veces leamos este pasaje tiene que ser siempre estremecedor para cualquier creyente. No importa cuánto haya estudiado, no importa cuántos campamentos haya atendido. El Señor Jesucristo está hablando de alguien que pretende estar listo para ser admitido en el reino de los cielos. En sí mismo está convencido. Él cree que ya tiene todo arreglado, él se cree más listo que Dios y cree que le hizo trampa a Dios. Y está esperando el momento para que le abran la puerta del reino de los cielos, pensando en futuro. Y entonces el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor lo hace. ¿Sabe quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, el que ha rendido su voluntad a la voluntad divina, a la voluntad de aquel que tiene la autoridad. Estamos advertidos, hermanos, por el Señor Jesucristo frente a muchas cosas que parezcan teológicamente sofisticadas, pero que no son más que una mentira. No van al reino de los cielos los que hacen una oración, los que en una campaña levantan la mano y pasan al frente.
los que tienen camisetas que dicen amo a Jesús o Jesús me ama. No es por eso que vamos al reino de los cielos. No es el que habla, no es el que dice. Incluso no es el que puede hacer cosas llamativas. Esto de echar fuera demonios y hacer milagros, eso es mucho más impresionante que repetir los 5 puntos de una teología calvinista, lo que sea. Pero eso no es impresionante para Cristo, eso no vale para entrar al reino de los cielos. ¿Saben qué vale para entrar al reino de los cielos? Para ser contado entre los que se salvan, hacer la voluntad del Padre. Entonces, las llamas eternas de la condenación, de la cual el Señor Jesús habló fuertemente, claramente, y que consideraremos un poco más en la charla de esta tarde, si el Señor así lo permite. Y esta persona va listo a escaparse de las llamas. Y el Señor le dice, está confundido. Señor, ¿cómo así? No, ¿cuál Señor? Yo a usted no lo conozco, ¿por qué me dice así? O sea, mentiroso. Alguien que no hace lo que yo digo no es mi siervo. Solo leo esto para terminar. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Que Jesucristo sea el Señor. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias por mostrarnos en tu palabra de una forma franca, clara, escueta, que quien quiera disfrutar del reino de los cielos necesita renunciar y morir a sí mismo y entregarse completamente a tu Hijo. Necesita arrepentirse y aborrecer el pecado y necesita morir para que Cristo viva en él. Y te suplicamos que nosotros no dejemos de crecer en el entendimiento de tu verdadero evangelio. Aunque a nuestra sensualidad esto no le suene como buenas noticias, realmente son magníficas noticias. Que no podemos ir al reino de los cielos siendo nosotros los que mandamos. Que podemos y debemos acogernos a quien sí tiene la sabiduría, a quien sí tiene el poder y depender enteramente de Él. Gracias por la potencia y la majestad de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos honra tanto ser esclavos del dueño y Señor del universo, de tu Hijo, por quien asimismo fueron hechas todas las cosas y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos alegramos, Señor, de que ya no nos servimos a nosotros mismos tan bajos, tan falibles, y podemos servir al verdadero Señor, a quien corresponde toda gloria, honra, honor y autoridad. En Él oramos y agradecemos. Amén.